don Antonio Miguel Carmona. Muy buenas noches. La última vez que me dijeron eso casi me matan. Mejor no. Bueno, políticamente hablando. Señor Carmona, ¿se llegó a ver en algún momento alcalde de Madrid tras el ofrecimiento que le hizo Esperanza Aguirre después de las elecciones a su formación de un pacto PP, Ciudadanos y PSOE y que ustedes rechazaron? En ningún momento. Yo soy respetuoso con las urnas. Es verdad que Esperanza Aguirre me ofreció ser alcalde de Madrid y yo le dije que no. Además, seguí el criterio, como he dicho en una entrevista reciente de la Comisión Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez, que también opinaba que no. El único disenso que teníamos es que yo era partidario de no estar medio embarazada, que es una situación imposible. O estás embarazada o no estás embarazada, pero a medio embarazada es la peor situación posible. Y yo era partidario de entrar en el gobierno con Manuela Carmena o hacer oposición a Manuela Carmena de forma contundente. Si no hacemos ninguna de las dos cosas, pues recibimos las bofetadas de aquello que se hace mal sin ser responsables de aquello que se haga bien o que se haga mal. Esa fue mi discrepancia con Pedro Sánchez. De todas maneras, mi opinión es no recibir los votos del Partido Popular para ser alcalde. Yo he pasado todas las pruebas del algodón sobre este tema, a pesar de las sospechas, evidentemente, de siempre los maledicentes. Pero desde luego, no iba a recibir los votos de Esperanza Aguirre para ser alcalde de Madrid. Sin embargo, mi disenso, vuelvo a repetir, con Pedro Sánchez fue ese. Fue que o entrábamos en el gobierno o hacíamos oposición, pero estar en tierra de nadie donde estamos ahora, a pesar del esfuerzo que hacen los concejales, pues... Bien. Entonces, viendo cómo está Madrid, casi 2 años después, y viendo su trayectoria personal / profesional en el Ayuntamiento, ¿se arrepiente de no haber aceptado ese ofrecimiento y haber sido alcalde de la capital? No me arrepiento, pero tengo mucha pena. Y más que crítica, tengo bastante pena. Hoy he hecho unas declaraciones criticando que Madrid está absolutamente colapsado, peor en tráfico que hace 2 años. Es verdad que estamos en un momento de ciclo ascendente y es distinto. Madrid sigue igual de contaminado o peor. Madrid, y sobre todo Madrid, no aprovecha su valor añadido, que es la cultura. Yo propuse crear de Madrid la capital mundial del español con un radio de acción de 500 millones, aprovechando nuestra cultura, nuestro principal patrimonio histórico. Tenemos la primera pinacoteca del mundo. A mí eso me da muchísima pena que no se esté aprovechando, que haya ocurrido lo que ha ocurrido en el Matadero, que artistas, hombres y mujeres de la cultura, de izquierdas, de derechas y de todo tipo de ideologías, me llamen continuamente criticando la situación actual. Creo que Madrid está desaprovechando ser capital mundial de la cultura y capital mundial de los teatros, incluso del cine y de la cultura en general. Bueno, una última cuestión. Lo digo con pena, no sé si se ha dado cuenta. No, lo digo con dolor. Se le ve francamente, no, se le ve apenado, desde luego. Pero vamos a ver, paso, si me permite, paso de ser, digamos, el concejal estrella del partido, sin lugar a dudas. Yo creo que lo sigue siendo el más mediático porque desde luego sus compañeros del PSOE en el ayuntamiento les conocen mucho menos que a usted. A tener que sufrir públicamente, y vamos a verlo, este tipo de tirón de orejas, si me permite la expresión, de su propia corporación socialista. Cuando usted dijo que, en su humilde opinión, siempre respetando lo que decida la dirección de mi grupo, es que no debe quedar duda del apoyo del PSOE a los presos políticos venezolanos. Usted lo decía en el 2 de marzo y el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid le contestó: Antonio Miguel Carmona, la posición de voto se fija en las reuniones de grupo en las que tú no vienes. Aquí te esperamos para trabajar como el resto. A lo que el concejal Carmona contestaba en el siguiente tuit: utilizar purificación causa pi, cuenta oficial del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, para desacreditar a compañeros con falsedades es haber perdido definitivamente los papeles. ¿Qué ocurrió, señor Carmona, para este tirón de orejas que le dio sus compañeros? O en este caso... Bueno, mis compañeros no, porque yo me llevo muy bien con la mayoría o con todos los concejales socialistas. Yo creo que alguien no actuó bien. Yo asisto al 99% de las reuniones de grupo y, por supuesto, trabajo intensamente en el Ayuntamiento de Madrid. Esto no hace falta decirlo, nadie presume de trabajar mucho, pero desde luego ustedes me conocen. Sí, sí. Y yo creo que me conocen todos los madrileños. Tengo más de 2 o 3 reuniones diarias, al menos una, incluido fines de semana. Pero no es ningún mérito para mí trabajar en eso intensamente. Es mérito aquello que se hace muchas veces sin gusto. Yo lo hago con bastante gusto. Es verdad que mi disenso con Pedro Sánchez ha supuesto mi desplazamiento, según me contó la propia Comisión Ejecutiva Federal, por mi cercanía a Susana Díaz. Esto es lo que me contaron, y entonces me desplazaron de portavoz y me mandaron al banquillo. Entonces, como usted decía, de delantero centro he pasado al banquillo. Yo encantado. Entonces estoy aquí en el banquillo con los brazos cruzados esperando que cambien de entrenador o entrenadora. Y... El Isco, ¿no? El Isco, el James, ¿no? Del no, bueno, en todo caso Griezmann. Entonces... Griezmann
es titular. Pero no creo que yo tenga esas virtudes políticas, ¿no? Yo soy un profesor de economía que me dedico a la política desde hace muchísimos años y desde luego que estoy muy orgulloso de mi actividad política. Alguien, como ha puesto usted, cometió un error. ¿Sabemos quién es ese alguien? Sí, perfectamente. Y ese error evidentemente lo ha asumido. Creo que incluso alguien me transmitió que tenía arrepentimiento por haber dicho eso. Pero bueno, independientemente de eso, nuestra relación entre los concejales es relativamente buena, siempre hay algunas diferencias, entre ellos la cuestión venezolana, que yo acaté, por cierto. Yo recibí bofetadas por todos lados, porque yo acaté con disciplina de grupo la decisión, y yo creo que fue porque lo que yo defendía era fundamentalmente la posición de la gestora, ¿no? Y la posición del partido en relación al asunto de Venezuela. Pero es un asunto olvidado, y desde luego ahí lo que tenemos que hacer es recuperar Madrid, recuperar una posición política en Madrid que es verdad que hemos perdido, y ahora de momento lo que tenemos que hacer es, antes que recuperar Madrid, recuperar el Partido Socialista a nivel nacional. Vamos a eso, venga, Partido Socialista a nivel nacional. Ayer Susana Díaz presentaba formalmente, o escenificaba su candidatura a las primarias para optar a la Secretaría General del Partido Socialista. Son ya 3 los candidatos. ¿Estuvo usted en el acto ayer? Sí. Vale, ha dicho al comienzo que usted iba con Susana Díaz y no con Patxi López o con Pedro Sánchez. Le tengo que preguntar, ¿por qué apoya usted a la candidata andaluza? Hombre, primero hay una afinidad personal. Susana y yo somos amigos desde hace bastante tiempo, pero también soy amigo de Patxi López, no tanto, pero también desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que tiene un proyecto nacional, que es lo que importa, un proyecto de vertebración del territorio nacional, en el fondo de políticas sociales, de políticas públicas, de política sanitaria y de política educativa, que lo ha demostrado en Andalucía. Se puede estar de acuerdo o no con esas políticas, pero lo ha demostrado en Andalucía. No se le llena la boca de izquierda, sino que practica las políticas de izquierdas en Andalucía. Además es un proyecto integrador donde trata de sumar a todos los socialistas. Antes de llegar ella a la Secretaría General del partido en Andalucía había un cierto disenso con el cambio entre Chávez y Griñán. Bueno, pues ella logró unificar el partido, tiende la mano a todos los militantes habidos y por haber en esta organización, por cierto, del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XIX. Y por supuesto, aparte de ser la más integradora, la que yo creo que más cariño le tienen los militantes y las bases y los afiliados, además tiene un proyecto nacional. Por esto y por otros muchos motivos apuesto por Susana Díaz, no solamente por mi afinidad personal, sino porque yo creo que es la solución para un partido que necesita recuperarse, porque este país necesita socialdemocracia, necesitamos ser fuertes, y necesitamos ser fuertes por el bien de nuestro país, ¿no? Y tú no sabes qué fuerte eres, cuán fuerte eres, hasta que la fuerza, tu propia fortaleza, no es nada más que la única opción que tienes. Y nosotros solamente tenemos una opción, que es o somos fuertes o presentamos un proyecto nacional o desde luego pasamos a mantenernos en la oposición durante muchos años. Para eso, y porque es ganadora, apuesto por Susana Díaz. Bueno, vamos a escuchar algún extracto de lo que dijo ayer Susana Díaz en ese meeting, en esa presentación en sociedad de su candidatura, por cierto arropada por todos, por el propio Antonio Miguel Carmona, por Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, Alfonso Guerra y José Luis Rodríguez Zapatero. Vean. Y no vamos a estar dispuestos a que nadie, desde el resentimiento, desde el rencor, ni desde la resignación, nos haga ocultar nuestra historia. Los socialistas no ocultamos nuestra historia. Yo quiero ganar las elecciones, quiero ganar las primarias y quiero ganar las elecciones, pero no quiero el poder a cualquier precio. De esa manera no, siempre desde la verdad, desde la unión, desde el respeto, desde el civismo, desde el humanismo, desde la tolerancia. Así es como quiero ganar unas elecciones. Ese populismo que tanto daño hace, siembra ira, siembra rencor, enfrenta a los ciudadanos, enfrenta a los países, enfrenta a las civilizaciones, y nosotros no somos eso. Bueno, don Antonio Miguel, ese populismo que siembra ira, que enfrenta a las civilizaciones, ponga nombre y apellidos de a quién se está refiriendo la señora Díaz. No hace falta, es decir, parece... Bueno, hay gente que a lo mejor no lo sabe. Parece bien. Populismo hay de muchos tipos, ¿no? Hay partidos populistas de extrema derecha, partidos populistas de extrema izquierda, partidos populistas con dirigentes que llaman los norteamericanos catch-all party, partidos recógelo todo. Yo creo que algunos dirigentes de Podemos quieren tener un partido recógelo todo. No me estoy refiriendo a Errejón, que yo creo que es una persona de izquierdas, pero por ejemplo Podemos tiene personas que provienen de Ciudadanos, como Pablo Echenique, que era de Ciudadanos.
Tiene a otros que provenían de Alianza Popular, tiene a otros que provienen del PSOE, como Juan Carlos Monedero, y tiene a otros que provienen del Partido Comunista, o de Izquierda Unida, como el propio Pablo Iglesias. Es decir, un poco partido recógelo todo, ¿vale? Con propuestas evidentemente populistas y poco realistas. Otra cosa son los votantes. En España todo vacío en política es susceptible de llenarse de populismo, por decirlo de una forma fina. Pero el vacío lo hemos generado nosotros, con lo cual si nosotros recuperamos una propuesta de izquierdas potente y desde luego realista, nosotros ocuparemos el espacio que corresponde. José Luis Rodríguez Zapatero me preguntaba hace un año aproximadamente, me decía, yo tengo mucha relación con él, y me decía, ¿sabes dónde están los 11,5 millones de votos que nos votaron en el 2008? Pues están, yo sabía que era una pregunta retórica, y me dijo, pues están ahí, en la calle. Son votos que no son de nadie, evidentemente, porque un voto no es de nadie, pero son votos que tienen al Partido Socialista en mente, que quieren al Partido Socialista y que han dejado de votar una buena parte del Partido Socialista. A esos tenemos que dar respuesta. Tenemos que dar respuesta a todo el mundo, no solamente a ellos, pero a esos tenemos que dar respuesta. Por eso es tan importante que Susana fuera la primera candidata en plantear en su primer discurso un discurso integrador, un discurso de vertebración de España y desde luego un discurso sin insultos y sin ofensas a nadie, como dijo ayer mismo. Hablo despacito porque estoy verdaderamente agotado, porque organizar, y yo participé en una buena parte de la organización de ayer, el meeting, el acto de presentación de Susana Díaz no fue fácil, ¿no? Fueron 9.000 personas, entre 8.000, 9.000, yo perdí la cuenta, 9.000 personas. Tuvimos que abrir un stand número 3, muchísimos militantes, muchísimos afiliados, y desde luego pues muy orgulloso de haberlo hecho. Por cierto, ahora que mencionaba José Luis Rodríguez Zapatero, si bien es cierto que la presencia, y esto es opinión mía, de una persona como usted en ese meeting es un espaldarazo y es un activo para Susana Díaz, también puede ser, por ejemplo, el de Felipe González, ¿el apoyo de Zapatero es más un activo o un lastre? ¿Usted qué cree? Yo creo que es un activo, sin lugar a dudas. Dentro de las bases socialistas es un activo. Sí, Zapatero, sí, ¿no? sin duda alguna. De todas maneras, es llamativo que nosotros tuviéramos, que estuvieran ahí los últimos secretarios generales del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, Felipe González Márquez, el vicesecretario general y exsecretario de Organización, Alfonso Guerra, y los expresidentes de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. ¿Por qué? No porque nosotros seamos un partido del siglo XX, ni mucho menos, lo somos. Y del siglo XIX también, desde 1879. Y del siglo XXI, yo creo que somos el partido que hace las propuestas más modernas y que va a hacer las propuestas más modernas. Yo estoy trabajando con José Carlos Díez, precisamente en un documento económico que hace ese tipo o que trata de hacer ese tipo de propuestas de modernización de nuestro país. Pero ¿qué significa esa primera fila? Esa primera fila significa que nosotros estamos orgullosos de estos secretarios generales, orgullosos de nuestros presidentes del gobierno. Nadie puede ganar unas elecciones cuando no está orgulloso de su pasado. Y yo estoy profundamente orgulloso de nuestro pasado. Dirán nuestros televidentes, ¿han cometido ustedes errores? Claro, por supuesto. Quien no ha hecho pan nunca nos ha manchado jamás las manos de harina. Hemos cometido errores y hemos pagado todos los errores que hemos cometido. Por supuesto, perdiendo las elecciones. Y hemos tenido muchos aciertos. Hemos universalizado la sanidad. Hemos universalizado la educación pública, hemos universalizado los servicios sociales, hemos introducido a España junto con todos los españoles en el mercado común europeo en 1986. Hemos hecho grandes cosas por este país, han hecho grandes cosas. Esas personas que hicieron eso estaban ahí en primera fila y detrás 9.000 personas que representan el futuro, que son 9.000 militantes. Sí, sí, también por esa regla de 3 podríamos enumerar muchas otras cosas peor hechas. Pero bueno, que tampoco es cuestión de eso. Pero más allá de eso, me gustaría ver un mapa de España a día de hoy. Fíjense, hemos intentado distribuir el poder territorial. Tiene fallos ese mapa, ¿eh? Tiene fallos, pues ahora usted nos los aclara. Bueno, vamos a ver. En rojo, el más llamativo son los apoyos que puede tener desde Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, bueno, etcétera, etcétera, Extremadura y evidentemente Andalucía. De los apoyos que tiene Patxi López, que sería Navarra, País Vasco, quizá Madrid. Quizá por eso digo yo, y luego también la región de Murcia, la Parque Baleares, y por último Pedro Sánchez en esa disputa con Patxi López, que son Galicia, Castilla-La Mancha, quizá también La Rioja y Cataluña, que se mantiene como neutral. Más allá del apoyo de las baronías, digamos, socialistas, está claro que Susana Díaz es la que más apoyo ostenta, no solo de los exsecretarios generales, de los expresidentes, pero ¿temen el poder o el peso que puede tener Pedro Sánchez respecto a los militantes? Mira, a mí no me gusta hablar de Pedro Sánchez, porque hablo de Pedro Sánchez en términos históricos, es decir, en términos de secretario general que ha cumplido una etapa y que tiene todos mis respetos. Yo prefiero hablar... Elegido por los militantes, como Susana Díaz, elegida por los militantes secretario general del PSOE de Andalucía. Por cierto, como yo, elegido con el aval del 50% de los militantes de Madrid, portavoz y candidato
candidato en este caso del Ayuntamiento de Madrid, y fui relevado de mi puesto. Como por luego cierto, le preguntaré el respeto que tienen los órganos socialistas a la opinión de la militancia. Mucha, pero bueno, mucha, eso, con alguna excepción. En su caso y en el claro, de Pedro Sánchez, poco. Pero bueno, diga. En mi caso, poco, evidentemente, yo creo que fue un error, así me lo reconocieron. Bien. Pero en términos generales, mucho, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez fue otro tema distinto. Le dimitió la mitad de su ejecutiva. La mitad de su ejecutiva. Y el órgano de mayor representación de los militantes, que es el Comité Federal, donde están representados democráticamente por voto los 200 miembros del Comité Federal, votaron el relevo de Pedro Sánchez después del ejercicio de poner una urna detrás de una cortina. Entonces, dicho esto, que no nos gusta recordarlo, hemos cometido errores como este. Y no señalo a nadie, sino que me siento también responsable de lo mismo. Como lo de Tomás Gómez, por cierto, que fue elegido también por los militantes. Pero en términos generales sí cumplimos con la democracia interna. En términos generales, con estas excepciones que acabo de decir. Pero dicho esto, no son los secretarios generales de la región los que votan, que por cierto son elegidos también por el voto de los militantes. Parece que como si fueran especiales y no fueran elegidos por el voto de los militantes. No solamente han sido elegidos por el voto de los militantes, sino que muchos de ellos han sido elegidos por la gente, por el voto, por los votantes. Muchos de estos que se llaman mal llamados varones son los que han votado la gente, tanto siendo primeros en las elecciones como siendo segundos y gobernando. Entonces, tienen todos mis respetos. Ese mapa, por cierto, tiene también sus matices. Lo veamos. No, diga, vamos a verlo y nos comenta el matiz. El primer matiz que pongo es que es imposible saber qué van a votar los militantes. Bien. El militante socialista tiene un perfil ácrata que a veces parecemos más de la CNT del siglo XX que del PSOE, lo cual, por cierto, a mí me congratula enormemente. Quien intente decirle a un militante lo que tiene que votar en el PSOE se puede encontrar con un voto en contra. Por supuesto, vamos, lo sabemos hasta por experiencia. Y desde luego, yo sí he visto, por ejemplo, en Murcia, yo he acompañado, porque voy con Susana Díaz a algunos sitios, he acompañado a Susana Díaz a Cartagena, en un mitin de Cartagena, y te puedo garantizar que el aplauso, el fervor, la emoción de la gente con Susana Díaz, yo no lo había visto nunca, hasta ayer, que lo vi en Madrid, y eso ocurrió en Cartagena y en el resto de Murcia, ¿no? En Madrid puede ocurrir un tanto de lo mismo, ¿no? No, está claro que lo que digan los militantes es una cosa, también. Pero esto es de momento lo que es las baronías. Bueno, y no quiere hablar de Pedro Sánchez, pero le vamos a poner declaraciones de Pedro Sánchez de ayer mismas, a ver qué opina Antonio Miguel Carmona, pero eso será después de una brevísima pausa de publicidad. Hasta ahora. El libro Vendido, vendido, vendido es una biografía de Eduardo Molet, de su trayectoria de empleado a empresario de éxito. Cuenta cómo no espera a que las oportunidades lleguen, sino cómo hace que las cosas ocurran. Crea las oportunidades. Para ello realiza acciones de marketing de guerrilla que sorprenden y llegan al corazón del posible cliente. Va camino de convertirse en un bestseller, 20.000 ejemplares vendidos en tan solo 2 meses. Se vende en toda España, en el Corte Inglés o en la Casa del Libro, así que no lo dudes y hazte con uno de ellos. Aquí seguimos en el Catalagua, tenemos la ocasión de entrevistar a Antonio Miguel Carmona, que es, como saben, concejal del Partido Socialista de Madrid, el ayuntamiento de la capital de España, y también se ha posicionado claramente en favor de Susana Díaz en esa batalla electoral interna, en esas primarias de cara a dirigir el Partido Socialista junto con Patxi López y con Pedro Sánchez. A este último, me gustaría escuchar a Pedro Sánchez, el exsecretario general, que ya hemos escuchado que ha dicho que la batalla por liderar el PSOE es entre liderar un PSOE del siglo XX o liderar el del siglo XXI. Él representa el siglo XXI, Susana Díaz y todos los que la acompañan, entre otros Carmona, son del siglo XX. Y también decía lo siguiente al respecto de respetar la voluntad de los militantes. Lo que propongo es que además estas primarias del mes de mayo sirvan para que ningún secretario general vuelva a pagar con el precio de la dimisión el cumplir con la palabra dada con los militantes y con los votantes de este partido. Bueno, señor Carmona, ¿qué garantiza el nuevo secretario general tener paz y tranquilidad una vez gane y que no le pase lo que a Pedro Sánchez? Es decir, que finalmente en un comité federal, sea quien sea, que se decida relevarle en contra de la decisión de los militantes. No, es que eso no ocurrió nunca. Es decir, eso es ciencia ficción. Lo que ocurrió fue que le dimitieron la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva Federal.
¿Espontáneamente, señor Carmona? No, ¿O podía estar orquestado? yo creo que si a mí me dimite la mitad más uno de los miembros de mi ejecutiva, yo me lo hago mirar. Es decir, y desde luego no estoy hablando de una ejecutiva cualquiera. ¿Qué debe hacer? Desde luego no mirar hacia atrás. Yo respeto mucho a Pedro Sánchez, creo que, como decía Felipe González, lo intentó y no supo. Obtuvimos el peor resultado de la historia en términos electorales en las primeras elecciones generales, y luego fue empeorado por el peor resultado de la historia que vino después. Nos dieron el sorpaso en Galicia, nos dieron el sorpaso en el País Vasco. Yo creo que es una situación irresistible, ¿no? Es decir, una presión tremenda no sobre Pedro Sánchez, sino sobre todos. Esto no es un proyecto individual, esto es un proyecto colectivo. La próxima secretaria general que elijamos los militantes o secretario general tiene que encabezar un proyecto colectivo, no un proyecto personal. El PSOE no es ni del siglo XIX ni del XX ni del XXI. El PSOE es un partido de todos los tiempos y es un partido de todas las gentes que presuman que ser de izquierdas. No es de unos ni de otros. Este partido no es de nadie. Este partido no es de un líder bonapartista, y no estoy mirando al pasado, quiero mirar al futuro. Y mirar al futuro es que este partido pertenece a los militantes, y como pertenece a los militantes, evidentemente son los militantes los que van a votar, mirar al futuro y no al pasado como hacen algunos. Bueno, quiero que nos diga si comparten o no las declaraciones que ha hecho el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre el Partido Socialista que, digamos, representaba a Pedro Sánchez. Vea. Pedro Sánchez ha sido durante 2 años y medio secretario general del PSOE y dejó un partido profundamente dividido, donde se laminaba al discrepante, ¿no? Los demás que nos quieran hacer aparecer ahora como que la historia empieza ahora, no, la historia empezó ya hace tiempo y los que estábamos allí la conocemos, ¿no? Por eso hay determinadas cuestiones que yo no me puedo callar, las tengo que insistir, aunque duela y a alguien no le guste que se digan, ¿no? Pero... Aunque duela, lo digo. ¿Y el peso de Pedro Sánchez laminaba al discrepante? ¿Lo comparte? Bueno, aquí se lo está usted preguntando. Sí, a usted, por eso le digo. A mí este ejercicio de historia pero que hace... Usted está siendo bastante más comedido, pese a que lo ha sufrido en sus propias carnes, que el señor Fernández. Ya, pero este ejercicio de historia, que usted me trae brillantemente, que es su obligación, pero no deja de ser, y que hace mi amigo Guillermo Fernández Vara, no deja de ser un ejercicio de historia. Es decir, los socialistas tenemos que mirar al futuro. Preguntarme por Pedro Sánchez y cómo lo ha hecho, pues parece que mal, ¿no? Bien no, evidentemente, y yo lo lamento mucho, primero por nuestro país, segundo por mi partido y tercero por él, personalmente. Por lo tanto, es un ejercicio de historia, como si me preguntara por Largo Caballero o por Indalecio Prieto. Es decir, pues han sido dirigentes de mi partido que han cumplido una labor, que lo han intentado hacer de la mejor forma posible y, desde luego, miremos al futuro. Y mirar al futuro es no repetir los errores cometidos anteriormente, como yo creo que ha querido decir Guillermo Fernández Vara. Bueno, y una última cuestión, y ya le suelta al resto de analistas. Quiero que escuchemos a Pachi López, que es lo que decía. Me suelta al ruedo. Ha querido usted decir que me suelta a los leones. Estoy siendo bastante educado, pero ya le he dicho que aquí tiene todos periodistas muy pro Pedro Sánchez. Bueno, va a ver ahora. Pachi López, el tercero, que ahora nos dirá usted si cree que va a ser una comparsa, un actor secundario o puede ser decisivo. Escuche lo que decía. Pero no habrá ni camino, ni horizonte, ni futuro si seguimos divididos. Si seguimos enfrentándonos entre socialistas, ¿cómo nos vamos a enfrentar a la derecha? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a los problemas que tiene ahí fuera? El verdadero objetivo de Pablo Iglesias, el de Podemos, es ocupar el espacio del PSOE, es tratar de quitarnos de en medio. Y no se lo vamos a permitir. Vamos a defender lo que es nuestro. Bueno, don Antonio Miguel, vamos a ver. Dice que un PSOE débil favorecería a la derecha, al PP. ¿Por qué el PSOE y los candidatos se empeñan y se afanan en marcar, digamos, con una X, y permítame la expresión política, al PP como el enemigo, si quien quiere comerle, digamos, la tortilla, el pastel, su espacio político y, digamos, acabar con la formación que es el PSOE, es Podemos? ¿Por qué su enemigo es la derecha y no Podemos? Si Podemos son los votantes de Podemos, de entre los que cuento con bastantes amigos, pues es una organización respetable, por supuesto, ¿no? Si Podemos son algunos dirigentes, entre los que también cuento con algunos amigos, es una organización respetable. Si Podemos es un invento, algunos dirigentes de Podemos, un invento de la derecha para hacernos una pinza extraña, pues evidentemente no tienen mi respeto. Tienen mi respeto educado, pero desde luego el haber evitado que hubiera un presidente de gobierno socialista no votando como debieran haber votado en su día, o por lo menos abstenido, pues evidentemente, o las amenazas que nos han hecho en las comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o en Extremadura, o haberse abstenido y haber, por su abstención o la abstención de Podemos, haber logrado que haya una
alcaldesa de Gijón de derechas, de Foro Asturias, que es una decisión del Partido Popular. Todo eso, evidentemente, son políticas que benefician al Partido Popular. Pero dicho esto, lo que yo estoy de acuerdo con Patxi López, Patxi le tengo un enorme respeto, ha sido un magnífico lehendakari, es una persona que lleva al PSOE no solamente por su padre, sino por él mismo en las venas, y que desde luego es una persona muy responsable. Pertenecían al mismo grupo que Pedro Sánchez, pertenecían a la misma parte que Pedro Sánchez, por lo tanto no estamos hablando de una escisión entre Pedro Sánchez o la gente partidaria de Pedro Sánchez y ¿Le ve como un Patxi rival López. potencial, que eso no me lo ha contestado, o no? ¿O el rival es Pedro Sánchez? No, más a Patxi López, por supuesto. ¿Más a Patxi López que a Pedro Sánchez? En términos de discurso, Patxi López tiene para mí, en mi humilde opinión, respetando lo que dice Pedro Sánchez y sobre todo defendiendo que nadie se meta con Pedro Sánchez ni con ningún candidato, pero Patxi López tiene un discurso bien armado, es decir, Patxi López tiene un buen discurso y por supuesto es muy compatible con integrar y sumar para el socialismo que nos espera del siglo XXI. Bueno, en Andalucía algunos dirigentes de Podemos nos insultan cuando se levantan, cuando comen y cuando cenan. Es decir, Susana Díaz rara vez en el Parlamento, como lo habrán visto, contesta algunas acusaciones y algunos insultos de las personas de Podemos que se compatibilizan muy bien con los del candidato, el portavoz del Partido Popular, ¿no? En Galicia me decía esta mañana Abel Caballero que en los ayuntamientos donde gobiernan Marea, etcétera, etcétera, con todos mis respetos, se puede hacer mal, muy mal, o como lo están haciendo ellos, que son pésimamente mal. ¿Pero quién les sustenta allí, señor Carmona? Entonces, nosotros teníamos el problema de que en algunas ciudades, por una mala gestión, yo creo, de mi partido y de mi organización, con el secretario general anterior a la cabeza del pasado y conmigo también como responsable de votar entre unos que se autoproclamaban de izquierdas y que deseaban hacer un cambio político en cada una de las ciudades y otros que eran de derechas y nosotros apostamos por la izquierda. Evidentemente, en muchos sitios lo han hecho muy mal, ¿no? Y nosotros nos sentimos una parte también evidentemente responsables. En mi caso, con Manuela Carmena, creo que las cosas no se están haciendo bien. Creo que Manuela Carmena es una alcaldesa que lo está intentando denodadamente. Yo creo que, no he hablado con ella sobre su opinión, pero yo creo que la opinión que tengo yo del equipo de gobierno de Manuela Carmena es la misma que tiene Manuela Carmena. Con lo cual, evidentemente, yo creo que las cosas se pueden mejorar bastante. Ahora, nosotros no somos un partido que apoya a la derecha, salvo para sacar a España de un atolladero, como ha ocurrido con la abstención que hicimos en su día. Pero la pregunta que le hacía concreta, ¿Susana Díaz pactaría con Podemos o no? ¿Qué cree usted? Susana Díaz contempla un único escenario, que por cierto es el que preside el lema de su campaña, que es 100% PSOE. Susana Díaz sabe, como me decía también José Luis Rodríguez Zapatero y como defiendo yo, que el PSOE cuando pacta con unos y con otros pierde su esencia. Nosotros vamos a ser un partido de gobierno, nosotros vamos a intentar sacar más votos que el Partido Popular y por supuesto vamos a intentar gobernar nuestro país en solitario. Bien, señor Carmona, ahora me tengo que meter yo, perdone, pero es evidente que la aritmética parlamentaria ha cambiado, ya no es PP o PSOE, el Parlamento no es azul o rojo, a ver, de momento tal y como está y en una expresión, lo que dicen las encuestas, evidentemente se va a tener que cambiar, el ADN puro 100% PSOE se va a perder al llegar a pactos, pero entiendo que lo que preguntaba Benjamín es si para llegar al poder se vendría a pactar con Podemos. Nosotros sí, nuestro objetivo en las próximas elecciones va a ser sacar más votos que el Partido Popular. Y si sacamos más votos que el Partido Popular, nosotros presentamos nuestro candidato en el Congreso de los Diputados y quien le vote, le votará y quien no le vote, no le votará. Y allá la conciencia de cada uno, en este caso de Podemos, si sigue existiendo, votar o no al Partido Socialista. Él no votó al Partido Socialista en su día hace unos meses y desde luego pues tenemos eso es querer tirar balones fuera, porque el PP ha pactado con Ciudadanos a cambio de cosas, es decir, los pactos no son gratis, no pongo un candidato y me lo votan gratis. Y el secretario general anterior, el que hablábamos que formaba parte de nuestra historia y de nuestro pasado, pactó también con Ciudadanos un acuerdo que yo no estaba de acuerdo con ese acuerdo, pactó con Ciudadanos la no derogación de la reforma laboral y yo no estaba de acuerdo, pactó con Ciudadanos la subida solo de un 1% del salario mínimo interprofesional y yo no estaba de acuerdo y ahora hemos logrado subir un 8%. El secretario general de mi partido, el anterior, el que se presenta ahora como candidato, también pactó con Ciudadanos y yo no estaba de acuerdo. Lo que estoy de acuerdo es de presentarnos, si nos va tan mal llegando a determinados acuerdos, de presentarnos, de gobernar este país si obtenemos más votos que el Partido Popular y presentar un programa de gobierno y ser apoyado o no por el resto de formaciones. Venga, Julio.